Gusto poder compartir con ustedes este espacio, este encuentro. Les agradezco la oración que han hecho por nosotros, la presentación. Así que a todos muchas gracias. Para mí un honor, un placer poder compartir con ustedes este ratito de formación. Ayer estuve escuchando buena parte de la enseñanza de Francisco Araya y voy a plantearles hoy un par de cosas que me parecen a mí importantes. Yo quisiera compartir con ustedes, denme un segundo y vemos con lo que quiero aportar a lo largo de esta sencilla noche de reflexión para este curso, esta semana de actualización, en donde creo tan valioso este esfuerzo que ustedes están haciendo, tiene que ver con esto, y es el predicador como profeta en medio del pueblo. Y yo para eso quisiera, eh, el predicador profeta en medio del pueblo. Y para eso, lo primero que les quiero proponer es una terminología. La terminología más amplia de lo que es ser profeta está en el Primer Testamento. Bueno, aclaremos. Hoy por hoy no se habla ya en los ambientes académicos como este de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. En una sociedad en donde lo antiguo parece que es un poco despreciado, hoy por hoy de lo que hablamos es del Primer Testamento y del Segundo Testamento. La terminología más característica en el Primer Testamento para hablar de lo que es ser profeta tiene cuatro grandes acepciones. La primera de ellas es la palabra kosé. Kosé. Kosé es el que observa y habla. ¿Quién es un profeta? Si usted, esta es una semana de actualización para evangelizadores y para predicadores, y lo vamos a abordar hoy desde la comprensión del profetismo, porque yo me imagino que ustedes son bautizados. Levanten la mano los que son bautizados, aunque no hayan fotos de ese día. Bien, ok. Veo a varios que están levantando la mano. Gracias a todos los que tienen su cámara encendida. Nada mejor que poder ver a las personas su rostro y mirarlos a los ojos, aunque sea virtualmente, que uno sepa que hay interacción porque de eso se trata. Así que todos los que puedan tener su cámara encendida, háganlo porque no es tan chévere que uno esté hablándole a un montón de gente que tiene la cámara apagada sin saber si están ahí, qué están haciendo, a menos de que nos quieran invitar a comer algo y no quieran que lo veamos. Bueno, pero por ahora los que puedan tener su cámara encendida, maravilloso. En el Primer Testamento, la primera acepción de lo que es el profeta, y ya que ustedes todos son bautizados, al menos la mayoría, lo que nos encontramos es que profeta tiene que ver con nuestra condición de bautizados. Cuando a ustedes las bautizaron, el ministro que presidió esa celebración les dijo que a partir de ese momento ustedes eran profetisas, sacerdotisas y reinas. Y a los caballeros les dijeron que eran profetas y eran reyes y eran sacerdotes. Bueno, el objetivo de esta semana de actualización en lo que a mí corresponde en esta noche es que usted descubra, redimensione su invitación a ser profeta o profetisa, es decir, a que ejerza ese regalo que le dieron de, eh, de ser desde el bautismo profeta o profetisa.
¿Y qué significa entonces? Primera idea, desde el primer testamento, eso significa el que observa y habla, Cosé. Segunda idea, roé, roé. Roé es una palabra muy utilizada en el primer testamento para hablar del profeta como vidente. Observa y habla, Cosé, vidente, roé, vidente. El que ve desde la perspectiva de Dios. Tercero, el hombre de Dios, Ish Elohim, Ish Elohim, hombre de Dios. Es decir, hombre puesto por Dios en medio de su realidad. Presencia de Dios en medio de su contexto. Ser profeta, ustedes que son evangelizadores y predicadores, y que hoy van a ser entendidos como profetas, están llamados a ser hombres. Hablo en genérico, ¿no? Es decir, cuando digo hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. Ish Elohim, hombre de Dios, hombre puesto por Dios para ser signo de la presencia de Dios en medio de su realidad, en medio de su contexto. Cuarta acepción, la palabra más común en el primer testamento, Nabí. Nabí. Nabí que es propiamente profeta, profeta, Nabí. Es decir, ese que hace presente a Dios, Nabí. Ojo, porque ya yo podría quedarme en esta noche de enseñanza solo con estas cuatro ideas y decir, bueno, oigan, ¿y ustedes qué tan son? ¿Qué tal son como profetas? ¿Qué tal está su capacidad para observar? Pero para observar desde la perspectiva de Dios, para ver cómo Dios ve. Evelyn, ¿tú qué tal eres para ver tu realidad como Dios la ve? Para ver tu historia personal como Dios la ve. Janet y Cecilio y Jorge y también Ingrid. Oigan, ustedes, ¿qué tanto se han habilitado en ver como Dios ve? En ver sus problemas, sus rollos, sus dificultades, en ver sus circunstancias, en ver su familia, en ver su historia personal. Verónica y Facunda y Víctor y Roberto, ¿ustedes qué tan buenos son para identificar que como profetas están obligados a ver desde la perspectiva de Dios, a ver cómo ve Dios, pero también a hablar? También a ser voz de Dios en medio de esa situación, en medio de su realidad, a no quedarse callados, a no ser cómplices del silencio, a no tener que andar confesándose de pecados de omisión por no hablar desde lo que han visto para plantear cuál es el plan de Dios. Es que a mí me da, Héctor, Lucía, no sé, a mí me da como un dolor de barriga cuando yo escucho a la gente con poquita formación diciendo, no es que profeta es el que anuncia y denuncia. ¿Y nada más? O sea, usted va a seguir repitiendo esa idea de que profeta es el que anuncia y denuncia, que es más vieja que la moda de andar a pie. O sea, eso es todo. No, no. En la actualización, porque se supone que esta es una semana de actualización, es para que usted no siga repitiendo las mismas cosas que ha dicho y que ha escuchado a los curas, a las monjas, al catequista, al predicador, al líder, al que da las enseñanzas en su grupo, en su parroquia y en su comunidad. Que usted no esté repitiendo lo mismo que le han enseñado toda la vida. No, no. La idea es que en esta semana de actualización usted diga, un momento, yo no puedo seguir diciendo que yo como predicador y evangelizador soy desde la comprensión del profeta, el que anuncia y denuncia, pero es que eso lo llevamos oyendo desde hace cuántas décadas. No, ustedes tienen que avanzar, ustedes tienen que madurar, ustedes tienen que crecer.
y decir, ah, entonces no es solamente eso. No, no es solamente eso. Por eso les he puesto la terminología, porque ser profeta no es el que anuncia y el que denuncia. No, eso lo podríamos dejar aquí en Naví, pero, pero es mucho más que eso. Ser profeta es el que ve desde la perspectiva de Dios. Ser profeta es el que habla, prestándole su historia para que Dios hable a través de ella. Ser profeta es ser hombre de Ish Elohim. Ish Elohim, es decir, lugar en donde se hace presente el acontecer de Dios para el pueblo, conscientes del contexto. Ustedes tienen que ser gente que ve noticias, que lee el diario, que entra a internet, que escucha las megatendencias de esta época, que va a cine, que va a teatro, que sale y entra a los lugares en donde está la gente y escucha lo que la gente dice y se da cuenta de lo que la gente necesita y está atento a lo que va sucediendo en la realidad de las personas. Usted como profeta tiene que estar inmerso con los pies en la tierra, en medio del mundo. Vaya al bar, vaya a la discoteca, vaya donde está la gente, vaya al parque, vaya a los lugares donde está la gente, porque es ahí donde se necesitan predicadores y evangelizadores. Es ahí donde se necesita Ish Elohim. Es ahí donde se necesita gente que sea signo de la presencia de Dios, que a través de ellos Dios responda a la gente que está en la oscuridad, que ustedes se tomen en serio lo que Jesús dijo de que ustedes eran luz del mundo y la luz se necesita en donde está todo oscuro. Que ustedes no sean de esa gente medio loca, medio fanática que yo he escuchado en tantos lugares a lo largo de estos 35 años que llevo andando como predicador en diferentes partes del mundo, en donde dicen, ay, no, 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 a la discoteca no, al bar no, allá usted no debe ir porque se contamina. Y entonces yo digo, pero espérese un minuto. Y entonces, ¿en dónde va a ser usted respuesta para la necesidad de la gente? ¿En dónde va usted a iluminar las situaciones oscuras? Porque si los que son la luz solo salen con campanita y las fluorescentes, ¿en dónde se necesita que la luz ilumine? ¿O es que acaso no dice Jesús que la lámpara no se enciende para ponerla debajo de la cama o esconderla bajo el celemín? Y si es así, ser profeta, hombre de Dios, Ish Elohim, es ese que ve, que observa, pero donde está la necesidad, donde está lo que está pasando, donde, como dicen los chilenos, donde las papas queman, ahí donde la cosa se pone difícil, ahí es donde hay que estar. Ustedes tienen que ser hombres y mujeres que entiendan que su acción evangelizadora y como predicadores, es decir, profetas, sucede en su lugar de trabajo, sucede en su lugar de habitación, sucede en su barrio, sucede en su lugar de estudio, sucede cuando van al parque, cuando acompañan a sus hijos a jugar, cuando van con ellos al gimnasio. Ahí es donde se necesita, porque ser profeta y evangelizar y predicar para las personas que ya están en la parroquia, pero pues si ya están ahí, ustedes no pueden perder el tiempo. Ustedes tienen que ser signo, Ish Elohim, signo, Naví, presencia de Dios en donde se necesita, en donde todo está anhelando, como diría San Pablo, gimiendo con dolores de parto, a que les sea anunciada, presentada la esperanza y la buena nueva del reino. Es ahí donde los necesitamos. Es ahí donde tienen que estar. Yo aquí estoy viendo religiosas y digo, a mí me gusta mucho ver religiosas porque ellas salen a hacer mercado y nomás el hábito ya grita de Dios, ya muestra a Dios. Yo conozco gente que, laicos que están más metidos en la parroquia y las monjas y los curas afuera. Uno no entiende eso. Hay laicos que creen que son pseudomonjas o cuasi curas. Yo no entiendo esa vaina. Yo creo que es importante que ustedes entiendan que su lugar profético, que su lugar de mirada, que su lugar de palabra, que su lugar de presencia, es allá donde todo está oscuro. Es allá donde se necesita. Es allá donde la gente es invisibilizada y necesita ser vista. Es allá donde la gente reclama esperanza y no tiene nada más que la ilusión de que alguien como ustedes llegue. Para los que están en Estados Unidos en este momento, ¿cuánto más?
¿Cuánto más en este momento en Estados Unidos? Necesitamos Ish Elohim, hombres y mujeres de Dios que vayan a dar esperanza en donde la situación está tan necesitada. Cuatro palabras que son cuatro conceptos que son lo que engloba el concepto profeta en el primer testamento. Y una quinta palabra que es la palabra del Nuevo Testamento, en griego, profetes, profetes, profeta. Y entonces, claro, no podemos decir que no es el que anuncia, claro que es el que anuncia, pero ¿qué es lo que anuncia? Ah, pues lo que anuncia es que Dios está pasando. Lo que anuncia es el acontecer de Dios. Y denuncia. ¿Y qué es lo que denuncia? Denuncia todo aquello que se opone al proyecto del reino, por supuesto. Pero no solamente eso. Óiganme, no se queden con esa ideita de anuncia y denuncia. Ustedes deben también dar otro paso hacia adelante y decir, ah, claro, pero es que además el profeta no solo anuncia y denuncia, sino que además, oiga lo que le voy a decir. Esta es una idea transversal de toda la escritura. Hasta los profetas del Nuevo Testamento, pensando por ejemplo en Juan el Bautista, si usted quiere, el profeta es el garante de la alianza. Profetes, garante de la alianza. Así que para los que están tomando nota, el que observa y habla, Cosé, el vidente, Roé, el hombre de Dios, presencia de Dios en el medio de la realidad, Ish Elohim, el profeta, el que anuncia, el que denuncia, el que es garante de la alianza, es decir, el que con su vida muestra que la alianza entre Dios y el hombre no ha terminado, sino que es continua, que es permanente, que es presente, que está sucediendo ahora, que Dios está queriendo hacer alianza como la ha hecho en usted, en su vida, en su historia, en su realidad. Y a través suyo, para los que se sienten fuera de la alianza, es usted gancho, atracción, es usted contagio de Dios para los que se sienten fuera de la alianza. Profeta, profetes. Eso para empezar con una terminología que les ayude a comprenderse como evangelizadores, como predicadores. Primero, terminología. Porque si esta es una semana académica, a mí me dijeron, me mandaron carta, me mandaron dos cartas, me mandaron solicitud, me mandaron invitación, me pidieron nombre del tema. Yo dije, pues esto es una cosa muy seria y a mí me alegra mucho que la gente de espíritu y palabra sea así de seria. Necesitamos gente así de seria en la iglesia. Y que con esta seriedad, ustedes me invitaron a un encuentro de formación, que ustedes digan, ok, lo primero de la formación, cuando vamos a hablar de algo, es precisemos la terminología porque la precisión de la terminología nos ayuda a la comprensión de los conceptos. Y cuando usted dice, ah, claro, no, es que yo no, yo solo pensaba que profeta es el que anuncia y denuncia. Lo llevo escuchando desde el año 75. Y ya me quedé con esa ideita. Y nada más. ¿Y eso para qué sirve? Mm, 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 mm. Por eso esta semana de actualización y formación es urgente. No dejen de hacerla. Los felicito a todos los que están participando y a los que se inventaron esto, no dejen de hacerla. Los animo a que sigan haciéndolo siempre. Demos un paso adelante y quiero meterme en una comprensión de profetismo a partir de un texto narrativo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Saquen su Biblia, los que tengan Biblia, que me imagino que son todos, que la tengan a la mano. Yo tomo un poquito de jugo. Les doy la bienvenida aquí a mi casa. Yo vivo en un pueblito a las afueras de Bogotá. Yo soy nacido en Bogotá, en la capital de mi país. Vivo en un pueblito al norte, a 50 minutos de Bogotá, en una diócesis rural, una diócesis que tiene un nombre indígena que se llama la diócesis de Zipaquirá. Zipaquirá. Esa es mi diócesis y vivo en un pueblito también indígena, de nombre indígena, que se llama Cajicá.
Cajicá. Ese es el pueblito en donde yo vivo. Soy casado con S, con Z en algunos momentos, eh, con una cantautora de música católica que es de Chile. Ella es de Chile, pero no es picosa, a menos de que se enoje. Una cantautora que yo creo que muchos de ustedes deben conocer porque ella es famosa. El desconocido soy yo, a ella sí la conocen en las redes. Es una de las 5 cantautoras de música católica más descargadas en Spotify. Yo soy el esposo de Paulina Rojas. Así que eh, yo en estas cosas ya pasé por una gran despersonalización. Soy el esposo de Paulina Rojas y el papá de Isabela. Así que nadie sabe quién soy yo a menos de que esté asociado a alguna de las mujeres de mi casa. Y así que aquí los saludo desde el estudio de mi casa en donde me encuentro después de estar 45 días de misión en Europa. Llegué la semana pasada para poder estar aquí con ustedes y salgo mañana en la noche para Costa Rica de misión. Así que les pido que me tengan en sus oraciones, porfa. ¿Listos todo el mundo con Biblia? Ya hice tiempo para que la abrieran. Muy bien. Vámonos. Hechos capítulo 3 versos del 1 al 10. Dice la escritura. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora de nona. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada juntamente con Juan, le dijo, míranos. Él les miraba fijamente esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazoreo echa a andar. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Al reconocer que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que le había sucedido. Amén. Muy bien. Texto en el que nos vamos a centrar. Yo no soy de esos que habla de un montón de textos bíblicos y dice un montón. No, no, yo quisiera centrarme en que usted pueda profundizar, en entresacar algunas cosas de la hermenéutica y de la exégesis de esta narración para ayudarnos a comprender el profetismo que se nos plantea como acción de los evangelizadores y predicadores en este texto. Vamos acá. Algunas líneas teológicas que para mí son base y comprensión de esta narración. La primera, oigan, les tengo esta noticia. Yo no sé si ustedes saben eso y ustedes van a decir, pero Pacho es así de tarado, es así de menso. El capítulo 3 queda después del 2. Esta es una gran sabiduría que les traigo el día de hoy. Todos estos años de estudio e investigación para que usted sepa esto. El capítulo 3 está después del 2. Pero ¿sabe eso qué significa en nuestro texto? En nuestro texto significa que en el capítulo 2, ayer escuché a Francisco Araya que al final de su intervención les habló de la predicación de Pedro ahí en el capítulo 2 y les mostraba algunas eh, ideas de esos rasgos que él ve en las características de la predicación de Pedro. Pues yo quisiera irme un poquito atrás, y es que antes de la predicación de Pedro lo que hubo fue la experiencia del primer Pentecostés. Tengan esto presente. En los Hechos de los Apóstoles hay 8 narraciones de Pentecostés. 8 narraciones de efusión del Espíritu Santo, de bautismo en el Espíritu Santo. 8.
porque a mí me da un poquito de angustia y me genera cuando yo escucho a la gente que dice, es que en el texto de Pentecostés, y yo digo, un minuto, ¿en cuál texto de Pentecostés? Porque hay gente que cree que el único texto de Pentecostés es capítulo 2 versos 1 al 14 y no es verdad. Hechos de los Apóstoles tiene 8 narraciones de derramamiento del Espíritu Santo. Una en el capítulo 2, otra en el capítulo 4, dos más en el capítulo 6, una más en el capítulo 9, otra más en el capítulo 10, otra más en el capítulo 16, otra más en el capítulo 19. Y todas son narraciones de Pentecostés, solo para hablar de los hechos de los apóstoles, sin contar en la tradición de Lucas, del Evangelio, o sin contar en la tradición de Juan. Bueno, tendríamos un montón de narraciones de Pentecostés. Pero en este capítulo 2, porque como lo que acabamos de leer es capítulo 3, versos del 1 al 10, pues lo primero que hay que decir entonces es, después, por eso cito aquí pasado el capítulo 2, no se puede ser evangelizador, no se puede ser predicador, no se puede ser profeta, sino es habiendo tenido la experiencia personal de la efusión del bautismo en el Espíritu. Se lo digo con claridad. No se puede ser verdadero evangelizador, verdadera predicadora, verdadero profeta o profetiza sin haber tenido la experiencia personal permanente del derramamiento del Espíritu sobre su vida. Todos los demás serán buenos homiletas, buenos oradores, buenos narradores, buenos transmisores de conocimientos catequéticos, doctrinales, lo que quieran, pero no profetas, no predicadores. Profeta y predicador está asociado a la experiencia personal del señorío de Jesús, del derramamiento del Espíritu. Por eso, lo primero es que estamos en el capítulo 3, es habiendo pasado por la experiencia narrada en el capítulo 2. ¿Me estoy haciendo entender? Pulgares para que yo sepa que me están haciendo entender y no que están dormidos. Muy bien, gracias amigos. Carolina y María González y Nelly. Gracias, muchas gracias. Gracias a Héctor, a Lucía, gracias, muchas gracias. Sé que, bueno, ustedes los voy a mantener despiertos. Los demás no tengo ni idea. No tengo ni idea quién está teniendo autorización para poder rayar mi presentación. Le pido por favor a los hosts que sean tan amables de tener cuidado con que hay personas que están rayando la presentación en la imagen. Así que ténganlo presente, por favor. Gracias. Muy bien. Segunda idea de las líneas teológicas. En la cotidianidad. Óiganme bien. Pedro y Juan no son personas originarias de Jerusalén. Ustedes saben que ellos eran de Galilea. Ellos eran pescadores que estaban viviendo en Galilea toda su vida. Ellos no eran habitantes que se habían mudado y ahora vivían en Jerusalén. No, no. Ellos estaban en Jerusalén, si seguimos la cronología, si se pudiera, del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Jesús muere, el Padre lo resucita y Jesús en la ascensión, narrada en el capítulo 1 del libro de los Hechos, les dice, no se vayan de Jerusalén. Y entonces estos manes hacen caso y se quedan en Jerusalén.
y no se van de Jerusalén, pero no eran personas que vivían, sino que están ahí transitoriamente. Pero tienen una ventaja y es por eso les puse esta imagen de fondo. Esta imagen de fondo, lo que ustedes ven ahí es primero lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Cuando organicen su viaje a Tierra Santa y me inviten para que los lleve de guía, los voy a llevar ahí. Este lado derecho que es chiquitico, si ustedes ven ahí como un puente de madera, hacia este lado derecho chiquitico es el lugar de las mujeres. Y al lado derecho, el lado grandototote, es el lugar de los varones. Y detrás ustedes ven esa cúpula que es la mezquita de Omar y la mezquita del Aqsa. Ahí están las dos. Y en la parte de atrás lo que había era la explanada del templo. Y Pedro y Juan, que no tienen templo en Galilea, imagínense esto, que es una oportunidad maravillosa. En nuestro pueblo no tenemos templo, tenemos una sinagoguita. Pero llegamos a Jerusalén y aquí hay templo. Podemos venir a orar al templo todos los días. Y entonces nos cuentan que Pedro y Juan todos los días iban a la oración de la hora de nona. Y yo me imagino que como ustedes y como yo, ¿ustedes van a misa o no van a misa? Ustedes sí son de los que van a misa. No tienen, algunos no tienen cara de ir a misa, pero algunos otros sí. Digamos que voy a hablarle a los que sí tienen cara de ir a misa. Normalmente cuando usted va a misa, pensemos por lo menos el domingo. Yo me imagino que si usted va a misa, no sé, me voy a inventar alguna cosa, a misa de 12 y usted vive más o menos a 20 minutos de la parroquia, usted sale de su casa a las 11:30, toma la misma ruta, llega al mismo lugar en el estacionamiento los que van en carro, dejan el carro en donde pueden y salen y van y entran normalmente por la misma puerta y alguna gente que es tan predecible normalmente se sienta como en las mismas bancas, en los mismos lugares, hacia el mismo sitio en la parroquia. ¿Ustedes son de esa gente así de predecible? Algunos se ríen diciendo como, uy, sí, yo porque soy así de predecible, yo porque salgo a la misma hora, cojo la misma ruta, entro por la misma puerta y me siento en la misma banca. Bueno, porque usted es un ser humano que tiene unas rutinas y es predecible. Es decir, usted es de los que va a un restaurante y siempre pide las mismas cosas. Bueno, entonces nos encontramos con que Pedro y Juan van al templo como parte de su rutina, a la misma hora, y entran por la misma puerta. La puerta hermosa del templo que hoy está clausurada, hoy no hay acceso, solo es la gran puerta que se ve clausurada cuando uno está desde el Monte de los Olivos mirando hacia la Jerusalén amurallada. Y, y Pedro y Juan todos los días entraban por la misma puerta y entraban al templo. Esto sucede en la cotidianidad. Oigan, familia, ustedes están llamados a ser profetas, evangelizadores y predicadores en la cotidianidad. Miren, voy a devolverme un momento porque quiero llamar la atención sobre algo. Presten atención aquí. Miren acá. Pedro y Juan subían al templo. Miren acá. Verso 1, comienzo. Subían al templo. ¿Sí? Ahora miren y díganme en qué versículo entraron al templo. Porque el narrador nos cuenta que ellos iban para el templo. Pero ¿en qué versículo entraron al templo? ¿Lo vieron? ¿Vieron en qué momento entraron al templo? Miren acá, todo el mundo, ¿ven mi cursor? ¿Ven el cursor de mi computador? Ellos entran al templo aquí, en el verso 8b. Oigan, de un texto de 10 versos, que en el verso 1 nos dicen que van para el templo, pero realmente entraron al templo solo en la parte B del verso 8. ¿Usted sabe lo que eso significa, queridos amigos? Eso significa que lo más importante de la narración
no sucedió en el templo, sino antes de llegar al templo, afuera del templo. Oigan, amigos míos, el servicio profético, predicador, evangelizador, a usted le hablo, tiene sentido si es antes del templo, afuera del templo. Ellos iban para el templo en el verso 1, pero solo entraron después del verso 8a. De un texto de 10 versos, ellos pasaron 8 versos y medio afuera. Solo en la segunda parte del verso 8 entraron. ¿Qué quiere decir el narrador? Que lo importante es lo que usted hace dentro del templo, en su capilla, en su parroquia, en su centro carismático, en su lugar de su casa de comunidad. Pues no, el lugar de su servicio es la cotidianidad. María González, escúcheme, el lugar de su servicio es su cotidianidad. Rosalía, lo importante no es lo que tú haces en el templo. Tú no eres una servidora del templo. Ustedes son servidores, María de los Ángeles, del reino. Laura, y el reino necesita gente. Ay, tengo una prima aquí, Marisa Bermeo. Oye, prima, lo importante no es el templo, prima. Lo importante es afuera del templo. El lugar donde te necesitan a ti y a mi tocayo, prima y tocayo. Lo que la gente necesita de ustedes es afuera del templo, en la cotidianidad. Ellos van hacia el templo, pero se quedan descubriendo que lo importante debe suceder afuera. Pero algo pasó. Oigan, ¿cómo hacemos para saber que verdaderamente ellos tuvieron una experiencia de Pentecostés? El texto lo dice. Escúcheme bien. La manera de hacer creíble que usted ha tenido una experiencia personal de Jesucristo como Señor de su vida es si usted es capaz de detenerse frente a la persona a la que usted le había pasado de largo siempre. Ojo a esto. Ojo con esto. Aquí está la clave primera grande del profetismo. Pedro y Juan todos los días iban al templo, entraban por la misma puerta, llegaban corriendo al mismo lugar y a este pobre desgraciado infeliz, tullido de nacimiento, nos dice el narrador que lo ponían ahí todos los días. El tipo había estado ahí todos los días. Y Pedro y Juan nunca lo habían visto. Y Pedro y Juan le habían pasado de largo. Y Pedro y Juan lo habían ignorado todos los días. Y Pedro y Juan lo habían invisibilizado siempre. Pero después del capítulo 2, cuando tienen la experiencia personal de Pentecostés, cuando tienen la experiencia personal de la efusión del Espíritu Santo, por primera vez, Carlos Eduardo, Arturo, Ana Gabriel, ya no le pasan de largo. Víctor, se detienen. El primer gran signo del predicador profeta es que se detiene frente a esos que son tratados como una cosa. A ese maldito, menospreciado, al que le habían dicho que, como el texto nos dice que es un tullido de nacimiento, los predicadores de la época, los teólogos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los maestros de la ley, le habían dicho que su enfermedad era un castigo de Dios. Porque toda enfermedad estaba asociada al pecado, pero este nació paralizado. Entonces él era el sujeto
del castigo de Dios por los pecados de sus papás. Eso era lo que pensaban los judíos en esa época. Y al tipo le predicaron toda la vida, le enseñaron, le dijeron, le hicieron saber que su enfermedad, su parálisis, era un castigo de Dios. ¿Usted se imagina Qué la tremendita. percepción, la imagen que tiene ese hombre de Dios? Ustedes alcanzan a tratar de acercarse a esa idea que ese hombre tiene de Dios. ¿Quién es Dios para ese hombre? Además, un tipo que está todos los días de este lado de la muralla, de este lado de la puerta, y que está oyendo todo el día que del lado de allá Dios está dando bendiciones. Detrás de esta puerta todos los días la gente entra y sale bendecida. Detrás de esta puerta toda la gente recibe bendiciones. Detrás de esta puerta toda la gente recibe cosas maravillosas que Dios le da. Y yo, que estoy aquí, que soy un maldito de nacimiento, que soy puesto por otros para pedir, que soy usado, instrumentalizado como una cosa, estoy condenado a vivir así y a morir así para siempre. Oigan, amigos, esas son las personas a las que ustedes le predican. Hay gente que cree, que ha escuchado. Miren, yo llevo, la primera vez que yo salí a predicar de Colombia, fue noviembre del año 99, Racine, Wisconsin. Y de ahí hasta acá, en estos 26 años, he estado yendo 6 o 7 veces al año a predicarle a los hispanos en Estados Unidos. Y a México un montón. Yo no tengo ni idea ustedes de dónde son. Pero mi vida es esta, a esto me dedico. Yo paso normalmente entre 180 y 200 días al año fuera de Colombia, predicando. Y me encuentro en todas partes, con gente que creció con una autoestima destruida, escuchando que sus papás, sus cuidadores, sus abuelos, sus profesores le dijeron, maldita sea la hora en que naciste, tú eres un accidente, tú no sirves para nada, tú no vales nada, que están condenados existencialmente a vivir así. Esa es la gente a la que usted le tiene que predicar. Esa es la gente a la que usted tiene que evangelizar. Esa es la gente a la que usted tiene que buscar. Su compañero de trabajo, su vecino, sus familiares que han crecido así, que fueron abusados, que fueron maltratados, que crecieron en medio de golpes. Gente que incluso se creció sintiendo que era tan poca cosa, que se casó y aguantó y sigue aguantando al desgraciado que la maltrata. Y que lo peor de todo, hay algunos curas y algunos obispos que están enfermos de la cabeza, que le han dicho que debe aguantar y debe quedarse porque esa es la cruz que Dios le mandó. Eso es mentira, eso es falso, eso está errado, eso está en contra del Evangelio. Pero hay gente que creció así como ha vivido ese paralítico toda la vida postrado, toda la vida mendigando, toda la vida como limosnero existencial, toda la vida arrastrándose, toda la vida sin dignidad, toda la vida siendo invisibilizado, toda la vida viendo que la gente pasa de largo, toda la vida sintiendo que no tiene derecho a nada, que las bendiciones son para otros. Esos son sus destinatarios. Esos son a los que usted tiene que predicarle. Es a esos a los que usted tiene que detenerse frente a ellos. Para que la gente le crea que usted de verdad ha tenido una experiencia de Jesucristo, usted tiene que detenerse frente a esos, a los que la sociedad y la iglesia y el grupo y la religión ha invisibilizado, ha usado. Porque si usted es de esos que se detiene frente al coordinador, frente al párroco, usted saca el teléfono y dice, selfie con el párroco, selfie con el señor obispo, selfie con el coordinador, selfie con el encargado del ministerio, selfie con los que son famosos, con los que son visibles, con los que a usted le van a dar likes, con los que usted genera prestigio o popularidad, entonces usted no ha entendido nada del evangelio. No, el objetivo del evangelio es que usted se detenga y busque a esos que se sientan en la parte de atrás en la parroquia, a esos que son invisibles en el grupo de oración, a esos que no tienen plata ni para la colecta, a esos que mientras usted llega en carro el otro llega caminando, a esos.
Es a esos a los que hay que buscar, es con esos con los que hay que sentarse, es a esos a los que hay que sacar permanentemente y poner en el centro, es a ellos a los que hay que visibilizar. No se puede seguir pasando de largo. Si usted sigue pasando de largo, ni es evangelizador, ni es predicador, ni es profeta, ni es cristiano siquiera. Pero si usted quiere ser verdaderamente presencia de Dios para la gente, es frente a ellos donde tiene que detenerse y mirarlos y decirles, Verónica, Santiago, hay que levantarse, hay que despertarse, hay que estar atento, hay que decir, ven, míranos, míranos. La primera palabra que predica Pedro y Juan a ese hombre en esa situación, en esa realidad, en ese contexto, es míranos. Míranos cómo nos tratamos. Oiga, si usted me invita a su grupo de oración, a su comunidad, a su parroquia, usted me puede decir, Pacho, ven, ven y míranos cómo nos amamos. Ven y míranos cómo nos cuidamos. Ven y míranos cómo no nos murmuramos unos de otros. Ven y míranos cómo no nos metemos el puñal por la espalda. Ven y míranos cómo estamos pendientes unos de otros. Míranos. La primera palabra de la predicación de Pedro es míranos. Se detuvieron frente a él y lo miraron y le dijeron, míranos. Y el texto nos dice que él estaba ahí esperando que le tiraran alguna limosna con la mano estirada. Y miren lo siguiente que sucede en este contenido de la predicación. Oigan, miren esta belleza. Madre Seferina, mire esta belleza. El tipo está en el piso, madre. Es un paralítico, está tullido en una camilla, está tirado en el piso. Ese tipo que está tirado en la camilla, madre Seferina, es un carente. El tipo carece de todo, carece de salud, carece de dinero, carece de esperanza, carece de bendiciones, carece de todo. Y miren lo primero que le dice Pedro. Después de que le dicen míranos, ¿qué le dice? Le dice, yo no tengo. Óiganme bien, predicadores. Eli, Lucía, María de los Ángeles. Lo primero que le dice Pedro es, yo no tengo. No tengo plata, no tengo oro. Tocayo, prima, lo primero que dice Pedro es, tú eres un carente de unas cosas y yo, el predicador, yo, el profeta, yo, el evangelizador, también soy un carente. Tú careces de unas cosas y yo carezco de otras. Rafa, músico, la primera actitud del predicador después de detenerse, mirar, invitar a que lo mire, es hacerle saber al otro que somos iguales. Somos iguales. Somos iguales. Somos iguales. Somos iguales. Oigan, predicadores, somos iguales. Ustedes de los que trata a los que lo van a ver o a escuchar predicar o evangelizar como iguales. ¿O ustedes de los que se siente que está por encima de los demás? ¿Ustedes de los que pasa como pavo real abriendo las alas, mostrando que es mayor, más grande, más importante, más imponente? ¿Ustedes de los que espera que le den un cuartito especial tipo camerino? ¿Ustedes de los que espera que le den un trato preferencial? Oigan, a esos predicadores que actúan así, no los inviten nunca a su grupo. No los inviten a su parroquia. No importa que sea cura, no importa que sea monja. Si hay gente que les pide a ustedes tratos preferenciales,
Díganles, no nos interesa traer ese tipo de gente a mi parroquia, ni a mi grupo, ni a mi comunidad, porque ellos no muestran el reino. Ellos solo quieren sacarnos lana. Ellos solo quieren vendernos sus productos. Ellos solo quieren monetizar con seguidores. No los inviten. Y si ellos se autoinvitan, no los reciban. No permitan que esa gente vaya a meterles los dedos a la boca. No permitan que esa gente se aproveche de ustedes. Porque la primera gran claridad de un evangelizador, predicador, profeta es que somos iguales. La primera palabra de Pedro, yo no tengo oro, no tengo plata. Yo también soy un carente. Somos iguales. Usted paralítico en su camilla y yo que no tengo. Pero, pero, tengo una riqueza. Y la riqueza que tengo es para dársela a usted. Óigame eso tan bello. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo, la riqueza que tengo, lo multimillonario que yo soy, te lo doy. Lo que tengo, te lo doy. Oro y plata no tengo, lo que tengo, te lo doy. Yo soy multimillonario porque soy profeta y mi profetismo es para ti. Oro y plata no tengo, lo que tengo es para ti. ¿Y qué es lo que tengo? En el nombre de Jesucristo el Nazoreo, levántate y anda. En nombre de Jesucristo el Nazoreo, levántate y anda. Ojo, ahí están los contenidos. Escúcheme, hasta aquí le he contado cuáles son los contenidos de la predicación. Primer contenido de la predicación, míranos. Segundo contenido de la predicación, soy un carente, oro y plata no tengo. Tercer contenido, lo que tengo es para ti. Cuarto contenido, lo que tengo es a Jesucristo, el Señor. Él es mi riqueza. Eso es lo que predico. Eso es lo que tengo para darte. Pero, ojo, ojo todos, familia, escúchame con atención. La gran riqueza de la Iglesia Católica no son sus contenidos. Ojo a lo que voy a decirles. La gran riqueza de la Iglesia Católica no es el catecismo, no es el magisterio. No, la gran riqueza de la Iglesia Católica es la praxis de misericordia. Porque si los contenidos, doctrinas, dogmas, catecismos, magisterio, no desembocan en praxis de misericordia, entonces no hay evangelio ni hay reino. Por eso es que Pedro, después de que le predica unos contenidos, dice el texto, y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Tomándolo de la mano derecha lo levantó. La mano derecha de Pedro se une con la mano derecha de ese tipo. La misma mano que huele a popó, que huele a pipí, que huele a sudor, que huele a lágrimas, que huele a tristeza, que huele a óxido de las monedas. La gran acción profética de predicación y evangelización que encarnan Pedro y Juan como comunidad es untarse de la realidad del otro, de la necesidad del otro. Es hacer de esa situación ahora mía. Tu vida me interesa. Te tomo de la mano, te levanto, te restauro. Me unto de ti. Me hago un impuro tocando tu impureza. Afuera del templo. Te demuestro que lo que yo he vivido adentro del templo se me nota afuera al tener ahora esta relación que tengo contigo.
y tomándolo de la mano derecha lo levantaron. ¿Y qué pasó? Terminemos. ¿Qué pasó? Mire, a mí me dijeron que yo tenía 1 hora y me quedan 7 minutos, así que voy a terminar. Miren lo que sucedió. ¿Qué dice la narración? Que cuando lo tomaron de la mano, se fortalecieron los pies y tobillos. Óiganme, la primera acción es la sanación física que sucede en lo secreto. Se fortalecieron los pies y tobillos. Hay gente que ha sido tan mal formada o tan manipulada en nuestra iglesia que creen, Arturo Niño, que lo último y lo final y lo definitivo es la sanación física. Y el texto muestra que es lo primero. No es el objetivo último. Oye, Carlos Eduardo y Edwin, Edith, ayúdenle a la gente a entender que no pueden andar buscando el show como si fuera eso un fin último. El texto tiene un itinerario, una pedagogía, una lógica. Víctor, lo primero, los pies y los tobillos. ¿Para qué? ¿Para qué la sanación física? ¿Para qué? Saltó, se puso en pie y andaba. ¿Para qué la sanación física? Nadie salta. Oigan muy bien, óiganme bien, familia. Nadie salta si no ha sido restaurado interiormente. Saltar es la transformación interior. Saltar es la vida cambió por dentro, sanación interior. Sanación física para saltar, sanación interior, para ponerse en pie. Óiganme bien, para poder, escuche lo que le voy a decir, una persona que ha estado postrada toda la vida. Oye, María Ortiz, Ingrid, Agustina, una persona que ha estado postrada la vida, a la que el texto nos dijo que la llevaban y la ponían. Es decir, una persona que jamás ha tomado una decisión en su vida. Es una persona absolutamente codependiente, María. Una persona incapaz de tomar decisiones. Y el texto dice que se puso en pie y empezó a andar. ¿Saben ustedes para qué predican? ¿Saben ustedes para qué evangelizan? ¿Saben ustedes para qué son profetas? Ustedes evangelizan y predican y son profetas. ¿Saben para qué? Para ayudarle a la gente a tomar las riendas de su propia vida y que la gente sea capaz de tomar sus propias decisiones. Ustedes predican y evangelizan para que la gente sea capaz de pensar por sí misma, de tener criterio propio, para que la gente sea capaz de decidir a dónde va, para que la gente sea capaz de gobernar su propia vida. Eso se llama autonomía y autodeterminación. Tocayo, prima, el objetivo de ustedes como predicadores, como profetas, es que la gente recupere la salud física, claro, pero que sea sanada emocionalmente y sea capaz de saltar, de ponerse en pie y de tomar decisiones para andar, de tomar las riendas de su vida, de no andar ahí como una parásito detrás del otro que es el que toma las decisiones y ella es incapaz de pensar por sí misma. Pero siguiente, entró con ellos alabando a Dios. Un tipo que había estado solo, madre Seferina, solo, un tipo que lo ponían como una cosa y lo tiraban al lado de la puerta y estaba su vida solo, por primera vez es acogido, por primera vez hace parte de.
por primera vez puede entrar con alguien. Kelly por primera vez siente que pertenece. Rosalía, esta es la primera vez que ese tipo siente que le importa a otros. Entró con ellos. Sí. Oigan, familia, ustedes predican para eso. ¿Qué tal son ustedes para acoger a la gente? La gente cuando llega al grupo y los escucha a ustedes, ¿se siente acogida o rechazada? Por su manera de pensar, por su forma de vivir, porque es hincha de las Chivas y no de la América, porque no está casada por la iglesia, porque ¿se sienten acogidos o se sienten rechazados? Pedro y Juan lo acogieron. Pedro y Juan lo recibieron. Pedro y Juan lo hicieron sentir parte de. Oigan, y fue sanado físicamente, y fue sanado emocionalmente, y fue sanado en su capacidad de decisión, y fue sanado de su soledad, y fue sanado espiritualmente. Este tipo que había crecido sintiendo y pensando y creyendo que Dios lo había castigado, ahora entra alabando a Dios. Imagínense el cambio de su manera de pensar en su comprensión de Dios. Es un tipo que a partir de ahora cree en el Dios del resucitado y alaba. La primera oración de este hombre no es la petición. Oigan, ¿y ustedes son gente que se la pasan pidiendo como si fueran limosneros espirituales? Pues este tipo, su primera oración es la de alabanza, de gratitud. Entró con ellos alabando a Dios, sanado espiritualmente. Y finalmente, y todo el pueblo que lo vio supo que era el que antes pedía limosna y quedaron sorprendidos. Fue sanado, restaurado socialmente. ¿Saben cómo se llama esto, familia? Sanación integral. ¿Saben qué es ser profeta? Ser profeta es ayudar a que la gente sea sanada de forma integral, estando en medio del pueblo, estando así, en la misma casillita que todos, sintiendo que son iguales, sintiendo que para eso están. Así que hemos hecho este recorrido, queridos amigos, tratando de identificar el profetismo, tratando de comprender lo que eso significa, tratando de valorar la realidad de lo que eso significa y tratando de comprender en una narración muy sencilla de tan solo 10 versos lo que es ser profeta en medio del pueblo, respuesta para el pueblo. Para eso ustedes se forman y hacen su semana de actualización con espíritu y con palabra, para poder ser respuesta de Dios a la gente que está en medio de las puertas hermosas, a donde ustedes pasan cotidianamente. A los organizadores, muchas gracias. Gracias por contar conmigo. Ha sido un honor y un regalo de Dios para mí el poder compartir con ustedes este rato. Buenas tardes, hermanos. Hola, Pues, hola. excelente el tema. Voy a dar un pequeño repaso de los puntos y voy a profundizar en alguno de ellos y al final abro micrófonos para los que gusten compartir. Bueno, el tema que nos comparte nuestro hermano Pacho Bermeo es el predicador, profeta en medio del pueblo, ¿sí? Y comienza definiéndonos primero 4 términos usados en el Antiguo Testamento. Términos con el que se referían al profeta. Primero es el Koseh, que es el que observa y habla. Y bueno, cada vez que vamos viendo cada uno de estos términos, también tendríamos que preguntarnos, cuestionarnos como profetas, ¿qué tanto estoy abierto a observar y a hablar de parte de Dios? Luego, Roeh,
el vidente, es decir, desde la perspectiva de Dios, ver las cosas con los ojos de Dios. 3, Ishe Elohim, el hombre de Dios, ser signo de la presencia de Dios. Ahí donde está el profeta, ahí está Dios también. Y el cuarto del Antiguo Testamento que nos comenta Pacho es Nabí, el que es propiamente, ese sí es propiamente traducido tal cual profeta, sí, o sea, hacer presente a Dios. Y nos invita a ir a la gente para hacer presente a Dios. Sí, no quedarnos solamente pescando en pecera, ¿verdad? O sea, sí hay que obviamente predicar y trabajar en la parroquia, pero no limitarnos, hermanos. Miren, muchas veces levante la mano, no, no levante la mano, desde adentro. ¿Cuándo fue? l- Pregúntate, y me pregunto yo también, si la última vez que compartiste de Dios con alguien, ¿sí? Fue en el último tema de querigma o de enseñanza o tema de retiro que diste, porque a veces nos encuadramos y solamente estamos con esa idea de que, ok, voy a compartir hasta que haya un retiro, haya una plática, haya una enseñanza, haya un querigma, ¿sí? Y hasta ahí. Y no, esto es una invitación a abrir y realmente el Señor también quiere ir por esa oveja perdida, esa oveja que no va a la iglesia, esa oveja que está necesitada. Entonces, seamos esa presencia de Dios también con estos hermanos, ¿sí? Acordémonos cuando Jesús inicia su misión, le pasan el rollo de Isaías y lo desenrolla, ¿verdad? Y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Fíjense, porque me ha enviado, ir, buscar, ¿sí? A veces nada más nos quedamos con, yo le predico a los que llegan aquí a la parroquia, a los que llegan al grupo, a los que llegan al retiro, cuando el Espíritu de Dios me debe de impulsar, de ir. Entonces, por eso también la invitación de Pacho, o sea, no te limites a tu parroquia, a tu grupo, o sea, es ir y empezando por tu entorno, en tu cotidianidad, ahí donde te mueves. Seguramente va a haber muchos paralíticos espirituales y a lo mejor hasta físicos o paralíticos con daños interior, ¿sí? Que muchos de ellos podrás también en el nombre del Señor hacerles llegar alguna palabra de consuelo. Entonces, ir cambiando nuestro chip y no nada más limitarnos nuestra labor profética solamente en los momentos de grupo, ¿no? Si vas en el camión, pues puedes hablar con el que va al lado. Si vas en el taxi también, compañero de trabajo, compañero de escuela, vecinos. Obviamente la familia, etcétera, ¿no? En la cotidianidad, ¿sí? Abrirnos para que el Señor también obre, ¿verdad? Bueno, muy bien. También nos decía de dar esa esperanza, de llegar a ese lugar oscuro, que la lámpara no se pone abajo del celemín, sino para alumbrar. Y fíjense, déjenme les comparto una de las oraciones más bellas que me ha tocado escuchar. Y fue precisamente en el centro penitenciario, después de un querigma en uno de los testimonios de los hermanos.
fíjense lo que dice la oración. Es una de las más bellas que me ha tocado escuchar. Dice que mi cárcel sea tu corazón, Mm. mis cadenas sea tu amor, las rejas que me impidan salir sea tu voluntad y que las llamas de tu amor sean mi todo. Nos, nos compartió un hermano al final de un querigma en el centro penitenciario. Eh, y pues eso estamos llamados a ir a iluminar ahí, ¿verdad? Fíjense, y otros hermanos, cómo el Señor los toca, ¿verdad? Y han también llegado a decir, oye, qué bueno que estoy aquí, porque si no he estado aquí, no escucho, no tengo ese encuentro con Jesús. Qué bueno que estoy aquí en la cárcel. Dijo, wow, gloria a ti, Señor, que eres capaz de tocar, ¿verdad? Y dan gracias de que están en la cárcel porque tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Dice, porque si hubiera seguido yo donde siempre he estado, pues nunca, no habría tenido este encuentro. Entonces, es ir y buscar y llevar esa luz, hermanos. Bueno, después dice, nos dijo el quinto término, pero ese es del Nuevo Testamento, es el profetes, o sea, el profeta, ¿sí? Anuncia que el acontecer de Dios, es decir, anuncia porque Dios está presente en medio del profeta obrando. Así como Él obró en ti, Él quiere y puede seguir obrando en los demás. Eso es lo que anuncia. ¿Y qué denuncia? Todo lo que se opone al reino. ¿Sí? Es el garante de la alianza. ¿Sí? Con su misma vida muestra que esta relación entre Dios y el hombre continúa, que Dios sigue obrando. ¿Sí? Eso es ser profeta. Estamos llamados, hermanos, a ser una parte viva del Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, tú como profeta observa y habla, cosej, observa y habla como parte del Sagrado Corazón de Jesús. Roé, mira la realidad del pueblo como una parte del Sagrado Corazón de Jesús. Ish Elohim, hombre de Dios, Se congeló, ya no se escucha, hermano. tu boca para que salgan sus palabras. Dale el gran gozo al Señor. Claro que primero bendice al instrumento. Primero el Señor es como cuando vas a pasar un agua a través de la manguera para llegar a un destino. Pues primero baña la misma manguera, baña su mismo instrumento. Sí, porque lo que dices sale del corazón, no nada más repetimos palabras. Cuando tú dices Dios te ama, es porque tú experimentas el amor de Dios. Lo has experimentado, ¿sí? Entonces, permítete ser una parte del Sagrado Corazón de Jesús, que se haga presente, pero tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque acordémonos cuando el Señor desenrolla el rollo de Isaías, ¿qué dice? Para anunciar la libertad a los cautivos,
que los ciegos vean, que los cojos anden. Y bueno, en Isaías y no en Lucas, en Isaías sí agrega algo que me gusta mucho, consolar los corazones. A eso estamos llamados, hermanos. Sí. Y luego nuestro hermano Pacho, para ilustrar mejor de cómo es ser un profeta en medio del pueblo, tomó esta texto de Hechos 3 del 1 al 10, sí, del paralítico, ¿verdad? Que está en la, en la puerta hermosa. Y nos dice, punto 1, no, nos recuerda que antes del 2 antes del 3 está el 2. ¿Y qué pasó en el 2? Pues tuvieron el Pentecostés, ¿verdad? El primer Pentecostés que se narra en Hechos de los Apóstoles, el primero de 8. Su bautismo en el Espíritu. Y nos dice, para tú poder ser realmente un profeta, tienes que tener la experiencia de Pentecostés. Y fíjense, otra vez refiriéndonos a este texto de Isaías que toma Jesús, que habla de su misión, empieza diciendo eso, el Espíritu de Dios está sobre mí. O sea, si el Espíritu de Dios no tiene la experiencia personal y permanente, no solamente de un recuerdo, sino permanentemente sumergido. El Espíritu de Dios está sobre mí. Si no tienes esa experiencia personal y permanente, no puedes ser profeta, decía Pacho, ni siquiera cristiano. Sí. Entonces, un verdadero profeta es el que vive en su Pentecostés, ungido por el Espíritu Santo. Punto 1. Punto 2, en la cotidianidad, o sea, en ir al templo. Y tú analiza, pídele al Señor luz, porque seguramente el Señor quiere que levantes paralíticos, hermano, hermana. Pídele luz al Señor. ¿Dónde están estos paralíticos? Pueden ser físicos, mentales, espirituales, emocionales, etcétera. Pídele luz en tu cotidianidad, ahí donde te mueves. Daba el ejemplo en el gimnasio, en tu trabajo, en donde estés, donde hay necesidad de Dios, en la cotidianidad. Nos recuerda en este pasaje que leyó Pacho, dice, todo fue antes de entrar al templo, hasta el 8b, el 8 de 10 versículos. En el 8b entran al templo. Nuestro labor y trabajo, la gran parte debe ser fuera, hermanos. Los que ya están en la iglesia, bueno, de alguna manera ya están y hay que trabajar con ellos, pero por cada uno que está en la iglesia, hermano, fíjense, más o menos una estadística, del 100% de los católicos, menos del 10% va a misa. Y de ese porcentaje, también menos del 10% ha tenido la experiencia del querigma, el encuentro con el Señor. Entonces, dónde está realmente nuestro trabajo? Afuera. Claro, todo lo que podamos hacer en la parroquia, pero no te limites. Nuestro reto está afuera, hermanos. Ahí donde te mueves. Sí. Pedirle luz al Señor, ¿qué quieres que haga? Muéstrame, Señor, que no sea yo, y nos lo vamos a ver al ratito, como Pedro y Juan, antes de Pentecostés, por ahí pasaban. ¿Qué les dijo el Señor cuando ascendía? Quédense en Jerusalén. Se quedaron 50 días hasta Pentecostés. Iban al templo todos los días. O sea, muchos días vieron al paralítico y no se pararon. Es la luz que hay que pedirle al Señor. Señor, muéstrame los paralíticos. ¿Qué quieres? ¿Qué bendición quieres hacerles llegar, Señor? También nos dice Pacho
Dice, el lugar de servicio es la cotidianidad, ¿sí? No solamente en el templo, sino más que servidores del templo, somos servidores del reino, ¿sí? Somos servidores del reino. Fíjense, qué tan importante era Jesús este ir, que dijo, tengo que visitar todos los pueblos porque para eso he salido. O sea, él en eso de el ir y llevar el mensaje, el reino, la salvación, está el ir, porque para eso he salido. Tengo que ir a todos los pueblos. Así pídele al Señor que te muestre y que me muestre a dónde tengo que ir, ¿sí? A dónde me tengo que mover. Pero primeramente primero en tu familia y en tu círculo, ¿verdad? Ya si el Señor quiere otras cosas, pues bueno, pero es en el ir, no nada más el quedarnos en el templo, ¿sí? No reducir nuestro trabajo a solamente al templo, ¿sí? También nos dice Pacho, cómo, cómo el Espíritu Santo te cambia. O sea, antes de Pentecostés, quién sabe cuántas veces habrían pasado al lado de este paralítico que pedía y ni lo habían visto. Estaba invisibilizado, como hoy nuestra sociedad, sí, ni siquiera los volteas a ver. Entonces en este momento, hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sus ojos para que podamos ver a estos hermanos, sí, para que Él pueda orar a través de nosotros. Amado Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu grande y maravilloso amor, Señor. Señor Jesús, pedimos que nos mandes tu Espíritu Santo en esta nueva unción, que seamos capaces, que nos capacite para verte en el necesitado, Señor, que podamos identificar qué es lo que tú quieres hacer en la vida de ellos, que podamos ser ese instrumento tuyo, Señor, instrumento de tu amor, que nuestros brazos sean tus brazos, nuestras manos sean tus manos, que podamos abrazar, que las palabras sean tus palabras, que nuestra mirada sea tu mirada, Señor Jesús. No permitas que nuestra ceguera no nos deje ver el lugar de la misión, hacia quienes debemos de también darles tu mensaje, Señor. Amén. De Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a continuar. Este paralítico, para comenzar, se consideraba maldito, porque pues como ya nos explicaba Pacho, ¿verdad? Para ellos la enfermedad estaba asociada al pecado y si él nació así, pues pensaban que era por el pecado, sí, por el pecado de sus papás. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Quién pecó, Jesús, él o sus papás o sus padres? Y el Señor dijo, ni él ni sus padres, sino es para que se manifieste la gloria de Dios. Para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, imagínense su concepto de Dios, yo estoy maldito, yo ya no tengo nada que hacer, yo así nací por el pecado de mis papás. ¿Quién era Dios para este hombre?
Por eso cuando, más que la sanación física, hubo una sanación interior tremenda, ¿verdad? Sí. Él estaba ahí sentado afuera, pero oía que adentro había bendiciones. Se hablaba de las bendiciones. Se oraban las bendiciones de Dios. Y en cambio él afuera, condenado, maldito, así se sentía. Y luego nos sigue comentando Pacho, la primera acción de Pedro. Lo primero que hace, dice, míranos, míranos. Antes de cualquier otra cosa, cuando dices, está ahí pidiendo. Y fíjense, normalmente cuando alguien pide, muchas veces hasta por dignidad de ellos, por vergüenza, muchas veces están fijando los ojos abajo. Sí te levantan la mano así, pero su mirada está abajo. Y Pedro al decirle, míranos, es como decir, somos iguales, hermano. No tienes por qué humillarte. Tú y yo somos iguales. Y luego lo reafirma diciendo, oro no tengo, no tengo oro ni plata. O sea, yo tampoco tengo. Yo tengo carencias como tú. Somos iguales. Y también el míranos es el que te voy a decir una gran verdad y quiero que me veas a los ojos. O sea, tenía varios por qué el míranos. Primero somos iguales, pero también te voy a decir algo importante. Y es por esto, miren, muchas veces nos ha pasado que cuando alguien nos pide, y sí traes algo, pero ni te checas. O estás en el crucero, estás y ya te tocó verde, y te piden y dices, no, no traigo, y ahí traes, ¿verdad? Y le das. Entonces, Pedro, el hecho de que lo vea a los ojos es decir, te voy a decir la verdad. Mírame, mírame, como diciendo, mírame a los ojos. No tengo oro ni tengo plata. ¿Sí? Sería difícil que nosotros a alguien realmente le dijéramos, oye, te piden y dices, mírame a los ojos. No tengo oro, no tengo para darte, ¿verdad? O sea, realmente a veces, pues nada más le decimos que no por default y si ya está en verde le das, ¿verdad? No te detienes, dice, no, me van a estar pitando. Entonces Pedro va más allá, míranos, somos iguales, no tengo oro ni tengo plata. Y mírame también porque lo que te voy a decir es importante, más lo que tengo te doy. ¿Sí? Entonces en este de míranos, le levanta la autoestima, ¿sí? Le levanta la autoestima. Antes de levantarlo con la mano, lo levanta con la mirada, Pedro. ¿Sí? Y aquí es donde también nos preguntaba Pacho, ¿cómo a veces por ser coordinador del equipo coordinador o predicador o maestro, etcétera, te sientes por encima de los demás? Y aquí Pedro, al contrario, no se sentía más, sino lo eleva, ¿sí? No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. O sea, la gran riqueza que tengo, esa es la que te comparto. Lo que tengo te doy. Y fíjense cómo dice, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y aquí quiero irme a San Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 y 18.
Dice, estas son las señales que acompañarán, fíjense la palabra, a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban venenos, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra de Dios. Aquí el Señor en su palabra dice que Él va a obrar no en la fe del que le estás predicando, sino es en la fe del que predica, en la fe del que evangeliza, en la fe del misionero. En esa fe va a obrar. Muchas veces el que te estás oyendo tiene nada o muy poca fe y su relación con Dios está golpeada, está dañada. No hay de dónde pueda pescarse. Ahí es donde tú le prestas tu fe, hermano. Por eso Digo, más que nada por ahí. Pedro dice, en el nombre de Jesucristo, el que está poniendo la fe y lo está diciendo en el nombre de Jesucristo es Pedro. Aquí se está cumpliendo lo de Marcos, porque dice, a los que crean en mi nombre harán todas estas señales. Entonces, tú y yo somos los que podemos poner en acción la fuerza de Dios, no por nuestros méritos, sino por el mérito del Señor. A los que crean en mi nombre harán estas señales. ¿Tu fe para qué? Para que el Señor haga lo que tenga que hacer, sanar, liberar, lo que tenga que hacer, pero como decía Pacho, no se queda ahí, no es el fin último. Es para que la fe del hermano ahora sí crezca, para que tenga un encuentro con el Señor, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, ¿sí? Ahora sí va a crecer la fe porque es testigo de lo que el Señor ha hecho en su vida, ¿sí? Pero es tu fe, hermano, es tu fe la que pone en acción, ¿sí? En acción la fuerza de Dios. Y pues bueno, nos dio como un resumen del contenido de la predicación de Pedro. Dice, míranos, dos, somos iguales. Lo que tengo te doy y te entrego mi riqueza, mi mayor riqueza, que se llama Jesucristo. Te entrego lo que, te doy lo que tengo, ¿verdad? Mi mayor riqueza. Y pues aquí nos hablaba también de que la gran riqueza de la Iglesia Católica, la praxis de misericordia. Si nos quedamos solamente con la teología, con los contenidos y no los ponemos en práctica, pues vamos a ser unos fariseos del Nuevo Testamento. O sea, sí hay que conocer todo esto, pero para ponerlo en práctica. Sí. Siguiente acción de Pedro, tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y fíjense, antes de pasar a lo siguiente, a eso estamos llamados, a levantar a los hermanos desde donde están, desde donde estén, y no solamente en lo físico, en lo espiritual, humanamente, emocionalmente, a levantarlos, ¿sí? Y lo levantó eh, nos decía Pacho esa realidad, dice, ¿cómo estaría la mano del tullido? Pues sí, está tullido, muy probablemente olía a popó, olía a pipí, no se pueden limpiar bien, sudor, a monedas, al óxido, pero no le da asco a Pedro. Al contrario, van en comunidad con Juan y lo integran a la comunidad. No, así como que, bueno, ya el Señor obró, ándale hermano, que te vaya bien. No, y fíjense, yo creo que me acuerdo, pues hace
cuando venía el padre Tardif a la Plaza de Toros en Monterrey hace 30, 40 años. No, ¿hace qué? No, como veintitantos años, 30, 20. eh, Se llenaba. Entonces, sí, mucha gente era sanada, era tocada, pero nos faltó este punto, hermanos. Y a lo mejor en muchas diócesis también, ellos se quedaban con la sanidad y ya. Y es por eso que bajó. No fuimos capaces de integrarlos a nuestras comunidades, estos hermanos. ¿Sí? Antes llenábamos la Plaza de Toros, ahorita, 30 años después, no, no la podemos llenar, ¿verdad? ¿Qué pasó con todos esos hermanos? Pues sí, tuvieron su sanidad, a lo mejor tuvieron su encuentro, pero no los supimos integrar a nuestras comunidades, no los supimos tomar de la mano y que nos acompañaran al templo, a las asambleas, a los grupos. Y hoy por hoy, cuando deberíamos de ser más, porque si antes llenábamos la Plaza de Toros hace 30 años, pues ahorita deberíamos de llenar 2 o 3 plazas de toros. Si todos estuviéramos en este mismo canal, pero no, somos menos, ¿verdad? Somos menos. Entonces, qué importancia de integrar en la comunidad, integrar a todo hermano, ¿verdad? Dice Pedro y Juan, como comunidad, se untan, hacen suyo la realidad del otro, la necesidad del otro, no le hacen el feíto. Ay, este huele mal, este, bueno, en el caso del paralítico ya no, pero ¿cuántos hermanos, pues que a lo mejor caminan mal, por problema de enfermedad, problema físico, accidente o por la edad, y como que los hacemos a un lado? Pedro y Juan no, lo integran a la comunidad. Tu vida me interesa y te tomo de la mano. Sí. Tu vida me interesa y te tomo de la mano. Primera vez que él sentía que le interesaba a alguien, porque antes él dice, no, pues eres una carga para nosotros, llámese su familia, y pues lo ponían a jalar, pues que pida, ¿verdad? De perdido para sus gastos y si hay un extra, pues qué mejor, todos los días lo llevaban, codependiente al 100%, usado, manipulado, ¿sí? Y aparte se sentía maldito, olvidado por Dios. Dice, este es mi destino. Hasta que se topó con Pedro y Juan, pero después de Pentecostés. Tú y yo tenemos que ser ese Pedro y Juan después de nuestro Pentecostés, hermano. Ya no podemos ignorar a los hermanos. ¿Sí? ¿Y qué pasó con este hermano? Dice, saltó, sus tobillos se fortalecieron y saltó. Se puso de pie para andar. Pero en este saltar también habla del interior. Ya fue liberado del interior. Y entró como alabando a Dios, sí, alabando a Dios en el templo. Y esto generó un gran alboroto. Si seguimos leyendo después, ya vimos el antes. Si siguen leyendo después, por eso es que tanto alboroto que fue cuando después les mandan llamar a Pedro y a Juan, ¿sí? Y les dicen que no hablen de Jesús. Y es cuando Pedro dice, primero obedecemos a Dios antes que a los hombres.
Pero el alboroto lo hizo el paralítico, por su alabanza, ¿sí? Dice, y nosotros tenemos que hacer que la gente sea capaz de saltar, ¿sí? Que sean liberados de todo lo que no los deja ser felices, que se sientan acogidos en la comunidad, que lleguen a su sanación integral. Bueno, vamos a- a terminar eh, por lo pronto esta parte antes del compartir con otra oración. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Señor Jesús, hoy te digo, Señor, aquí están mis brazos para que abraces, Señor, para que levantes a los hermanos. Aquí están mi boca para que sean tus palabras las que ellos escuchen. Aquí están mis ojos para que ellos vean tu mirada de amor, Señor. Aquí están mis pies, Señor, para que puedas llevarme a donde tú quieras, Jesús. Te entrego todo lo que tengo y lo que soy. Quiero ser un instrumento de tu salvación. Quiero ser, Señor Jesús, una parte viva de tu sagrado corazón. Ven y tú en mí abraza, Señor, sana, rescata, redime, libera, reconstruye, haz lo que tengas que hacer, Señor. Mándame a donde me quieras mandar. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Yo quiero ser una parte viva tuya, de tu sagrado corazón. Darte el gozo de abrazar, Señor, al más necesitado, al que más sufre, al enfermo, a todos, Señor. Gracias por tu infinito amor, gracias porque en tu gran misericordia me llamas para ser una parte tuya y hacerte presente en la vida de mis hermanos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, hay que estar abiertos a donde el Señor te muestre, nos muestre dónde están esos invisibilizados, esos paralíticos, ¿sí? A los que Jesús quiere llegar, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pues bueno, voy a hacer también un comercial. Si en tu oración sientes que es tu llamado, también estás invitado. El próximo mes, ya les daré más detalles de fecha, estamos armando un retiro para los que quieran participar de la pastoral penitenciaria aquí en Monterrey. Este, somos parte de la pastoral, pero somos de renovación. Es decir, van otros grupos, pero nosotros vamos como renovación, hacemos querigmas, hacemos asambleas de oración, damos formación y lo que también estamos trabajando ahí poco a poquito es que también se lleguen a hacer PGOs dentro de las celdas. Pero bueno, ese es una meta que va un poquito para después, ¿verdad? Primero hay que trabajar en lo otro, en el querigma, formación, pero queremos hacer los 4 medios fundamentales de la renovación que se hagan presentes allí en medio de estos hermanos. Y bueno, miren, otra cosa que les quería comentar de esto. Para nosotros es tan importante, fíjate, hermano,
la palabra que le predicas a ellos en específico, pero también igual de importante, siempre al final a todos o los saludamos o los abrazamos uno a uno, a todos y viéndolos a los ojos. Es tan importante la palabra, pero también el contacto, el que realmente se sientan como este tullido, que se sientan amados, acogidos, no juzgados, no bueno, sentenciados ya están. Y obviamente pues siempre hay inocentes y culpables, pero yo cuando voy, a mí no me interesa saber qué hizo, qué, quién, para mí es mi hermano y punto, es mi hermano y punto. Y es tan importante la palabra como el mostrar, es que en este abrazo es un encuentro de dos Cristos. Nosotros en ellos vemos a Cristo en la cárcel, es abrazar a Cristo en la cárcel, y ellos a nosotros es a Cristo el que viene, Cristo el enviado por el Espíritu Santo. Entonces, en este abrazo hay un encuentro con dos Cristos. Por eso es tan importante tanto la prédica en sí, como también mostrar en este abrazo, en este saludo, ver a los ojos, realmente mostrar al Señor. Y pues bueno, como les digo, pónganlo en oración. Si están por acá en Monterrey, bienvenidos, me mandan un mensajito y vamos viendo ahí para integrarlos. Pero bueno, esa es una opción, pero independientemente de eso, siempre estar abiertos a los tullidos que el Señor te muestre, siempre tener la visión de Pedro y Juan, la visión de profeta, pero después de su Pentecostés. No podemos, tantas veces pasó y Pedro y Juan, y realmente hasta después del Pentecostés fue cuando lo vieron. Igual nosotros, no podemos tener la misma visión antes que después de nuestro bautismo en el Espíritu. Entonces, pidámosle al Señor que nos ilumine, de que siempre ver y ser ese medio por el cual llegue la bendición de Dios. Amén, hermanos. Bueno, ahora sí, permítame tantito.